Acá estamos. Vamos a hablar del tema de hoy, que es el amor en tiempos de pandemia, ¿no? Que es una versión, como digamos, muy particular, porque uno diría amor en tiempo de crisis, podemos pensar, ¿no? Que esto es lo que implica la pandemia. Pero antes de adentrarnos en el tema, vamos a hablar un poco del amor, de lo que se entiende por amor, de la explicación o definición que siempre se intentó dar hasta desde la filosofía, donde hubo distintas concepciones y también de las actuales, ¿no? En algún punto Sócrates decía o establecía para hablar del amor que había distintas líneas que iban entre lo más superficial, que tenía que ver por ahí con la belleza, del cuerpo, y después iba hasta lo más profundo, las líneas que tenían que ver con la belleza del alma, que era lo más profundo. Y decía que uno cuando amaba, en realidad lo bello de un cuerpo, pero después se decepcionaba y finalmente lo que terminaba amando era el alma en sí. Esta es una descripción que hacía Sócrates. Después tenemos otra descripción que hacía Platón, que sabemos que es discípulo de Sócrates, que también se refería al amor, pero él lo planteaba como un lugar diferente, como una motivación, impulso a conocer, a descubrir, a intentar contemplar la belleza en sí. Ahora que hablo de Platón, voy a hablar del amor platónico, que es distinta a la concepción que recién vimos que dio sobre el amor Platón. El amor platónico popularmente se lo conoce como el amor que no es correspondido. Fíjense que nada que ver con la idea que tenía Platón en relación al amor, que decía que tenía que ver con un impulso, con una motivación de conocer a alguien que llevaba a intentar contemplar la belleza en sí. Esto es como hoy en día, ¿no?, se lo interpreta al amor platónico, que es distinto a la concepción original de Platón. Después, por otro lado, tenemos también lo que decía Aristóteles en relación al amor. Él siempre decía que el amor se basaba en que dos personas estaban destinadas a estar juntas, porque en algún momento habían sido una sola persona y que al morir, una de ellas, el alma, se había como depositado en otra persona al nacer. Fíjense que es como una versión también como muy idílica, muy romántica, esto de dos son uno, ¿no? Ya desde aquella época. No solo desde aquella época, sino también, si lo pensamos, hasta la versión idílica que siempre desde niños nos han presentado en los cuentos, ¿no? Esto del príncipe azul, que sabemos que no existe, quizás existen destenidos, no son príncipes al fin, como tampoco las princesas o cenicientas que calzan en ese piececillo tan pequeño, sino que solemos calzar simbólicamente 45-50. Esto lo que estoy queriendo decir es que de alguna manera, de modo risueño podríamos decir, no existen ni las princesas ni los príncipes, solo existimos personas que durante algún periodo de encuentro con un otro, al principio sí, por ahí tendemos a idealizar, a ver al otro como un príncipe o a la inversa como una princesa, pero que en realidad tiene que ver con una etapa de enamoramiento. Ahora nos vamos a adentrar, pero primero vamos a terminar de definir un poco desde otros lugares qué es lo que se piensa o se interpreta desde el amor, o a lo que lleva el concepto de amor. Desde lo psicológico tiene que ver con una experiencia afectiva que está ligada, a la interrelación con un otro a partir de una necesidad de interactuar, de vincularnos con otro, de poner en juego la intimidad, la sexualidad, la pasión, montones de cuestiones que se ponen en juego. Y si lo pensamos concretamente desde el psicoanálisis, es muy interesante porque aparece el amor ligado a que el yo de cada uno se muestra o se presenta como objeto de amor, donde tanto mi propio yo como el yo del otro aparece idealizado y donde se ponen en juego el narcisismo de cada uno. Fíjense qué complejo, ¿no?, que suena todo, pero en realidad ahora vamos a hablar y vemos que no es tan complejo como suena. Por lo menos en lo que hablamos. Después en los hechos sí es complejo al final. Siempre está como esta versión idílica del amor, ¿no? Pero fíjense que hay como una diferencia, que desde lo occidental, se presenta el amor como una cuestión que tiene que ver habitualmente y fundamentalmente se lo interpreta en realidad como un sentimiento de afecto que se va desarrollando a través de la interacción con un otro, de emociones, de experiencias,
de sensaciones, al fin y al cabo de la interacción con un otro, ¿no? A través del tiempo y del conocimiento. Ahora, desde lo filosófico, lo que vimos es que tienen como una idea más relacionada a la virtud, ¿no? Siempre desde la filosofía tiene esta posición como más idílica en representación a todo lo que tiene que ver con la bondad, con la belleza en sí mismo, con la contemplación de lo bueno, del afecto, del ser humano, siempre en relación a las virtudes, ¿no? Entonces, ahí vemos dos concepciones que igual no dejan de ser idílicas tanto en una como en otra, ¿no? Porque existe como cierta ilusión de, en algún punto podríamos decir como de completud, como algo del orden de que va a haber un otro con el amor que a mí me va a completar, que me va a dar algo, como si yo estuviese en falta, digamos, si estuviese a medias, y que solo un otro me va a completar y me va a hacer feliz. Esto es como la versión de la media naranja, ¿no? A ver, en el periodo de enamoramiento siempre es lógico que suceda y que haya como una especie de idealización, donde, como dije antes, uno pone en el otro cualidades y cosas que por ahí no tiene, de hecho aún no lo conoce, y el otro también pone en mí. Esto es algo mutuo, ¿no?, que se suele dar en este periodo, que en realidad es bastante breve, dura unos meses, después uno ya entra a conocer al otro o a la otra. En este punto uno empieza a interactuar, ¿y qué hace? Que ahí, cuando hablemos de amor, el amor implica sí o sí, indefectiblemente, siempre el encuentro con mi propia falta. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta ilusión primera, donde el otro es completo y donde todo es idílico y donde nada falta, con el conocimiento aparece como una especie de decepción, que es indefectible porque nadie es perfecto y nadie me va a dar a mí lo que yo no tengo. Es decir, yo puedo ser feliz, puedo sentirme bien conmigo, puedo sentirme o no realizada, y en todo caso alguien me va a sumar, la persona que elija, amor, felicidad, pero es eso, va a sumar. No voy a imaginar o pensar en el tiempo. Si es así, es porque estoy hablando de otro tipo de relación que ya no es sana. Es decir, en una relación normal, podemos pensar, y sana, uno elige al otro desde el lugar del deseo. Es decir, yo soy feliz, puedo ser feliz, pero elijo, deseo estar con vos porque siento que me suma felicidad. Desde una relación de apego o insana, donde el amor está como interpretado o vivido desde otro lugar, que no es tan sano o no es sano, uno podría pensar que el otro aparece del orden de la necesidad, ¿no? Solo si soy feliz si vos estás conmigo. Necesito que vos estés para yo ser feliz. Ya no estamos hablando de sumar felicidad, estamos hablando de que o soy feliz o infeliz si el otro está o no. Es como si este estado de enamoramiento parece que perpetuara en el tiempo esta idea que sabemos que es una ilusión, que en algún momento decae, que somos conscientes de esto. Bueno, no, es como que quedáramos ligados o pegados a esto. Esto suele suceder en las relaciones que no son sanas, donde siempre el otro aparece y continúa y persiste de manera idealizada, ¿no? Entonces ahí, ojo, atentos, porque cuando esto empieza a suceder hay algo que no está bueno. Pensaba, yo no sé si ustedes conocen, bueno, habrán escuchado hablar de los hipocampos o caballitos de mar, que tienen una particularidad de esa especie, que en general eligen una pareja para toda la vida, ¿no? Cuando uno de los dos muere, al poco tiempo muere la pareja. Es decir, ahí sí podríamos hablar donde uno no puede vivir sin el otro. Y yo no sé si ustedes recuerdan que en una época, así como usaban las medallitas de 15, donde era el corazoncito, la mitad lo tenía una de las partener, o sea, de la pareja, y la otra parte el otro y completaba el corazón, también sucedía con el hipocampo. Me acuerdo que también la media medalla era el hipocampo. Uno tenía un hipocampo y el otro. Bueno, porque esta es la idea de unidad, de que los dos son uno. Y repito, no está mal porque es como una ilusión que aparece propia del estado de enamoramiento. El tema es cuando esto persiste en el tiempo y cuando no soy consciente que en realidad, bueno, yo soy yo
no me falta nada, me miro al espejo, digo, no me falta nada de esto de la ilusión de completud, me refiero, ¿no? Obviamente a todos nos falta algo, nadie es perfecto, todos estamos barrados, por eso digo que el amor, en realidad, cuando uno pasa por el enamoramiento y se encuentra en otra estadio que ya tiene que ver con un otro, donde aparece la decepción en algún momento, como si él era así, o yo quería que, o me imaginaba de tal o cual manera, al principio tal cosa y ahora, bueno, ahí nos encontramos, como dije, con la propia falta en el encuentro con un otro cuando hablamos de amor. Esto es inevitable. Bueno, obviamente, después de ese periodo de enamoramiento, habrá cosas con las cuales podemos lidiar y podemos negociar o continuar y habrá otras que no. Pero bueno, esta versión del hipocampo me pareció interesante traerla porque en definitiva es como muy gráfica y simbólica en cuanto a algo que en realidad no está bueno, ¿no? O sea, pensar que si el otro no está, me muero, pensar que si el otro no está, no soy feliz y que no puedo vivir si no es sin el otro. Obviamente que cuando uno ama a alguien en una separación o una situación de crisis o lo que fuere, uno puede tener sensaciones de pérdida desgarradoras o tristeza o sentir que nada tiene sentido. Son cuestiones propias de un duelo y una transición, pero de ahí a quedar, digamos, fijados en esto de que sin el otro no soy, o que sin el otro no puedo ser feliz, o que solo soy en la medida que el otro me completa, o que solo valgo si el otro está conmigo, ahí ya estamos hablando de otra cuestión. No estamos hablando de enamoramiento, mucho menos de amor. Y lo digo porque muchas veces en relaciones que son patológicas esto se escucha con frecuencia. Cuando uno pregunta, bueno, pero a ver, ¿por qué soporta tal o cual cosa? Porque yo lo amo o porque yo la amo. Bueno, veamos qué es esto del amor, ¿no? Porque si no pareciera que en son del amor uno soporta cosas que en realidad no debiera y que en realidad no tienen que ver con el amor, tienen que ver con otras cuestiones. Muchas veces con el temor a estar solos o solas, muchas veces con temores, inseguridades propios del ser humano que todos tenemos, pero que en todo caso habrá que trabajar para superarlos, porque la realidad es que nadie debería aportar sentido a la vida de uno. Si uno siente que esto es lo que sucede, es porque ya algo estaba mal previamente. Entonces acá nos encontramos con dos partes, ¿no? Que no dejan de ser idílicas, digo, ¿no? Porque siempre todo lo que tiene que ver con el amor tiene que ver con lo idílico, con lo mágico, y no está mal. No es que lo que estoy planteando es una mirada oscura del amor, no. Hablo de este periodo inicial que tiene que ver, como dijimos, con el enamoramiento, con la fascinación, con el halo, con la necesidad inevitable de idealización, es algo inconsciente que se provoca cuando uno se enamora de alguien, cuando dos se encuentran y uno se enamora, o ambos se enamoran, y después la otra etapa, que es cuando pasa a lo que llamamos la desidealización, podríamos decir, ¿no? Que muchas veces sucede y otras veces, como dije, persiste, que ahí ya estaríamos más complicados. Lo normal es que aparezca la decepción y con esto la frustración en algún punto. Esto no implica romper una relación, repito, uno verá ahí, porque es cuando uno se encuentra realmente con el otro, ¿no? Con sus defectos, virtudes, cualidades. Al principio parecía que el otro es perfecto. Por eso este ejemplo del hipocampo, del caballito de mar, me pareció muy gráfico, ¿no? Porque a la vez es muy triste, o sea, suena como muy romántico, pero es terriblemente triste. Fíjense que al poco tiempo de morir uno muere el otro, porque es como si uno no pudiese vivir sin el otro. Ahí sí, dos son uno, indefectiblemente. Entonces, ahí cuando suceden estas cosas, y en muchas relaciones de pareja uno lo suele ver, ¿por qué? Porque uno se suele encontrar con relaciones totalmente simbióticas, ¿no? Donde todo lo hacen juntos, donde comparten los amigos. No está mal que las parejas tengan amigos en común, pero digo, también está bueno que cada uno tenga sus espacios y sus propias amistades, donde van al gimnasio juntos, donde todo pareciera que juntos, donde si sale la va a buscar siempre, o lo va a buscar siempre por una cuestión que, para no volver digo, siempre, a veces, no siempre, aparecen situaciones de contexto, hace ruido cuando uno escucha que todos juntos, ¿no? Es como mucho demasiado. Como que hay como un exceso, digamos, de presencia del otro, donde ahí
el individuo o lo subjetivo o la subjetividad se pierde, pareciera, en el otro, y ahí es donde van perdiendo a veces sin darse cuenta identidad. Por eso es tan importante darse cuenta. Bueno, obviamente el título también resuena y recuerda al libro de Cortázar, El amor en tiempos de cólera, que bueno, los que lo habrán leído vieron que es una historia, digamos, como durante 50 años como frustrada, podríamos decir, de amor, que yo no sé si hasta ese punto no es un amor platónico, es discutible, porque en realidad durante 50 años se conocieron brevemente y él permaneció como enamorado durante 50 años de alguien que en realidad no le correspondió. Pero bueno, es discutible, pero sí, obviamente que el título pareciera remitir a esto, y de alguna manera, cuando hablamos de esta situación, en particular en el amor en tiempos de pandemia, es porque de por sí, como dije en la presentación, el amor es complejo en sí, ¿no? Por todo lo que implica el encuentro entre dos personas, donde cada uno tiene sus características, sus particularidades, donde hay que negociar constantemente, donde se pasa por distintos momentos, etapas, se reeligen. Bueno, muchas parejas continúan, otras no, porque hay diferencias marcadas, cosas que se podrán aceptar, otras que no. Entonces, es como una elección y reelección constante, ¿no? El amor dentro de una relación de pareja, ¿no? El continuar, no continuar. El amor hoy en día presenta muchísimas formas inéditas que tienen que ver con la forma de vincularnos, que también inciden en el amor de alguna u otra manera, inciden en el discurso que está conformado por los lazos sociales, es decir, sea por la pandemia, por ejemplo, que de alguna manera incide y fuertemente en las relaciones todas, y particularmente en las de pareja, porque en muchos casos hay convivencia, y ahí es donde más vamos a hablar ahora de lo que afecta, sea porque también hay otras cuestiones que, por ejemplo, la liberación sexual que se ha dado en los últimos años, también son situaciones que presentan desafíos a la hora de desarrollar el amor o de vincularnos con un otro, ¿no? Todas son cuestiones trascendentales. Siempre lo social termina incidiendo de una u otra manera en las relaciones amorosas y en los vínculos afectivos, porque estamos atravesados por eso. Desde siempre, en todas las culturas, ¿no? Y con todo lo que acontece. Hoy por hoy, socialmente, acá y en todos los lugares del mundo, porque coincidentemente estamos todos atravesando la misma pandemia, esto también incide. ¿Por qué? Porque de alguna manera ha como propulsado a que las parejas, sí o sí, en medio de esta pandemia, tengan que hacer como una especie de reinvento de pactos de convivencia, ¿no? Forzosamente. Es decir, porque teniendo que convivir más cantidad de horas, en muchos casos porque por ahí no han podido trabajar o lo han hecho desde sus casas, en otros casos no han podido trabajar, pero sí han compartido más horas, desde lo más inédito que puede tener que, o puede parecer que tiene que ver con el orden, la limpieza, que hace uno, que hace el otro, compartir más horas, a lo que sí ha expuesto la pandemia en sí, en lo personal de cada uno, que es una incertidumbre emocional, que no todos la abordamos de la misma manera, porque cada uno con sus particularidades y con sus herramientas lo sobrelleva como puede. En una convivencia esto ha puesto a manifiesto muchas cosas, ¿no? El grado de empatía, de solidaridad, el tema de la violencia, ha exacerbado ciertos rasgos que por ahí estaban como un poco más opacados, todo lo que tiene que ver con irritabilidades, lo que tiene que ver con mezquindades, ¿no? Así como también la solidaridad. Muchos aspectos positivos y negativos han aparecido o puestos sobre el tapete y se han puesto en juego en las relaciones. Pero estamos hablando hoy particularmente de las relaciones de pareja, pero esto ha atravesado todos los ámbitos, desde la amistad, desde lo laboral, pero bueno, fundamentalmente lo que tiene que ver con la convivencia. Muchas horas, ¿no? No es fácil. Por ahí en otras épocas, donde de repente por ahí muchos han vuelto a sus espacios de trabajo, pero muchos no durante esta pandemia, en época de cuarentena, donde han tenido que estar conviviendo sí o sí y trabajando en el mismo ámbito, ha hecho que situaciones externas a la pareja, por ejemplo, como puede ser una dificultad laboral,
termine como contaminando el mismo espacio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En otros momentos no es que muchas veces no se llevan cosas del trabajo o preocupaciones a la casa, pero es más fácil, al ser un hábito externo, a veces mantener separado. En estos casos, como ha sucedido en medio de esta pandemia, de por ahí compartir el trabajo, la casa, la familia, todo en el mismo ámbito, un poco se ha mezclado. Yo digo como que sería un ejemplo simbólico como preparar 2 comidas en la misma cocina al mismo tiempo, ¿no? Los olores se mezclan. Bueno, acá terminó sucediendo algo de esto, ¿no? Todo terminó un poco mezclado. Por eso digo que es tan importante tratar de, obviamente es indefectible y necesario armar y rearmar un encuadre y una rutina, más que nada porque esto se ha prolongado en el tiempo, ¿no? Yo he visto como, particularmente en el consultorio, como 2 etapas grandes. La del inicio, que duró un tiempo hasta donde se empezaron a acomodar, lo cual no implica que ha habido siempre una sobreadaptación en todos los casos, porque esta fue una situación que nos traspasó a todos. Y como he dicho en otras ocasiones, había 2 opciones, ¿no? O sea, la situación de la pandemia está, entonces teníamos la opción o de renegar de esto, que lo único que hacíamos era perder el tiempo y no poder cambiar lo que es, porque es lo que está, o tratar de adaptarnos para pasarlo lo menos mal posible. Entonces, hay quienes han optado por lo primero, hay quienes han optado por lo segundo. Seguro que, a ver, no es fácil la segunda opción, pero es la que tenemos mejores resultados, porque la otra es como digamos, un gastadero de energía en quedarnos en la queja, que no es constructiva, que hace que la pasemos peor. Entonces, bueno, de alguna manera me parece importante tomar en cuenta que esto es lo que hay, es lo que tenemos y es lo que tenemos que tratar de atravesarlo de la mejor manera. En el ámbito de las parejas, como dije, sí o sí establecer pactos es necesario. Y con una pandemia que se ha prolongado tanto en el tiempo, en estas 2 etapas, digo 2 etapas porque hubo un periodo donde parecía que, bueno, la gente ya se había como acomodado. Y nuevamente en agosto, septiembre, claro, es lógico, es mucho tiempo. Yo noté como una especie, no sé si decir recaída, pero sí como que nuevamente se empezaron a exacerbar ciertos rasgos de hastío, de fastidio, de frustración, donde gente empezó a aparecer con síntomas que no tenían o con, ciertas cuestiones, en muchos casos orgánicas, que eran manifestaciones que venían trayendo. Dicho ahí, aparecieron nueva cantidad también de consultas por problemáticas que empezaron a aparecer a consecuencia de la pandemia, de por ahí los primeros meses no haber podido sobrellevarlo de la mejor manera. Entonces, a ver, porque la segunda opción que decía yo de tratar de aceptar no tiene que ver con resignarnos, no confundamos aceptar con resignarnos. Renegar es resistir y requejarnos y quedarnos en un lugar pasivo. El aceptar no tiene que ver con resignar y quedarnos cruzados de brazos lamentándonos. No, al contrario, tiene que ver con aceptar qué es lo que hay, lo que nos toca. Bueno, a ver, ¿qué hacer para poder estar mejor? Bueno, hay gente que lo ha logrado, hay gente que no. Hay gente que lo ha logrado con el tiempo, pero digo, se ha hecho tan largo que fue necesario también en el ámbito de las familias y de las parejas hacer nuevos pactos y reestructuraciones. Es decir, no es que se ha hecho uno en el inicio y ha quedado ahí. Ha habido que trabajar y esto obviamente genera estrés y también entiendo que mucha gente ha llegado y que está, porque aún esto no ha terminado, y está bueno también ser conscientes de eso, no para tener una mirada negativa, sino para saber con lo que contamos y lo que podemos hacer, porque es lo que nos toca, para poder, como dije antes, pasarlo lo menos mal posible, ¿no? Buscar recursos para estar activos. En el ámbito familiar, por ahí, de una pareja que convive, tratar de compartir, separar un poco, en la medida de lo posible, tiempos, espacios. Si hay hijos, como en alguna oportunidad lo dije, que después, por ahí algunas personas lo han implementado y ha dado buenos resultados, esto de que si hay niños y están muchas horas y siguen trabajando desde casa, compartiendo todos, bueno, por ahí 2 horas al día, turnarse, uno de los 2 con los niños y otro tomarse un tiempo para sí, para irse a caminar, andar en bici, hacer gimnasia, mirar una película, pero estar por fuera del ámbito en común, porque si no es como que todo el tiempo es no poder oxigenar. Y lo que hay que buscar son espacios de oxigenación, ¿no? Más cuando nos sentimos ahogados en una situación donde estamos bajo presión, porque todo este reencuadre, todo esto tiene que ver con una sobreadaptación, no nos queda otra. Nos tenemos que adaptar a algo que en realidad
obviamente no nos gustaría que esté. Entonces, en este punto me parece que los reencuadres son cotidianos. A veces puede decir, pero ¿cómo? Si al principio habíamos acordado, bueno, quizás sea necesario hablar, siempre el diálogo es fundamental, no nos olvidemos que hay ciertas cuestiones que son necesarias e indefectibles para poder mejorar una relación de pareja, convivientes o no, que tienen que ver sí o sí con la empatía, con la solidaridad, con la escucha, con el diálogo, porque ojo, que muchas veces hay parejas que hablan pero que no se escuchan, ¿no? No hay, digamos, una empatía literal en el sentido pleno de la palabra, de entender bien, digo, es como esta cosa, me escucho que la otra persona me sigue rompiendo y no es así, porque esto no nos lleva a ningún lugar favorable. Siempre lo que nos lleva es un desencuentro, ¿no? Yo hablaba con pacientes que se quejaba muchísimo porque decía que su mujer, que estaba enojada, que no sé qué, bueno, yo decía, bueno, pero a ver, pensemos, ¿por qué cree? Y no, bueno, porque yo en realidad, bueno, entonces tratemos de pensar en las necesidades del otro, ¿no? Porque si me cierro solo en lo que yo quiero y digo que escucho, pero a la hora de acceder o ser un poco flexible, desatiendo al otro, y bueno, esto lo único que va a lograr es que yo me aleje y que el otro se aleje en realidad. Entonces, tratemos de negociar y ser flexibles. Una de las características que tenemos que desarrollar en este contexto y en cualquier contexto de crisis es la empatía, es la flexibilidad, es la tolerancia. Son tres cuestiones fundamentales. Obviamente el diálogo siempre, como lo digo, la posibilidad de negociar, de acordar, de plantear, no demos nada por obvio. Esto lo digo siempre y no me canso de repetirlo porque es fundamental en cualquier tipo de relación y más aún en en una pareja, ¿no? También, bueno, hay mucha gente que se plantea, pacientes que me dicen, ay, la verdad, por ahí que están solos o solas, y ahora en estos tiempos, ¿cómo conocer a alguien y con esto, en cuánto tiempo? Bueno, hay distintas formas de socializar, tendrán sus pros y sus contras como cualquiera, como toda forma de vincularlos, ¿no? Quizás hoy por hoy, bueno, ahora se está pudiendo por ahí ir a tomar algo y demás, pero bueno, también es difícil socializar con esto de los cuidados y demás, pero bueno, hay mucha gente que socializa, que digamos se ha vinculado a través de aplicaciones, hay mucho prejuicio en relación a esto, mucha gente está rompiendo con estos prejuicios porque necesariamente a partir de lo del año pasado sí o sí ha encontrado la única manera de relacionarse o poder dialogar con otras personas a través de una aplicación. Hay todo tipo de gente, siempre digo, como en la calle misma, porque la gente que encontramos en la calle forma parte de distintos ámbitos. Entonces, me parece que así como nos comunicamos, así como podemos contactarnos con la familia, con los afectos que están lejos, o en periodos donde no nos podíamos siquiera encontrar, me parece que es válido, ¿no? Siempre que tenga el uso correcto, las redes y lo virtual es una forma sana de relacionarnos, siempre tomando recaudos, tomando cuidados. Es muy importante con la familia, por ejemplo, siempre digo el tema de las videollamadas. Sé que no para todo el mundo es fácil, ni siquiera entre amigos o amigas a veces hablar les es fácil, prefieren una llamada que esto de la mirada a veces cuesta a través de la pantalla, pero bueno, siempre digo que es un plus y que aporta un grado de tranquilidad mayor ver al otro, es como una cercanía más profunda. Así que hay que hacer uso de eso y de todos los medios que tengamos para tratar de llevar y sobrellevar este momento que está complejo. Hablar, ¿no? Hablar mucho. Hablaba justamente con un paciente adolescente esta semana y me decía que el único punto de encuentro, un momento, era a la noche en la casa, donde todos cenaban, porque si no, digamos, sus papás sí están trabajando fuera de la casa. Y bueno, y yo le preguntaba, como él me decía que no, que ese era el punto de encuentro, pero que en realidad siempre está la tele encendida, entonces, bueno, no, también son detalles que parecen menores, me parece que no entiendo que también haya una necesidad de distracción de parte de sus papás, pero también pienso que es el único momento de encuentro, ¿no? Estas cosas también hay que contemplarlas. No todas las situaciones son iguales, no todas las casas son iguales ni funcionan de la misma manera, pero en los lugares donde por ahí hay poco tiempo de contacto, a la inversa de lo que hablábamos antes, porque trabajan fuera de casa, me parece que es importante, por lo menos en los horarios de comida o cuando puedan estar juntos, tener un espacio donde se puedan dialogar y escuchar. ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste hoy? Digo, son espacios necesarios, porque si no, es como
estar pero no estar. Bueno, la tele se podrá dejar para después de la cena, para después del momento de la comida, cuando es escueto el tiempo que pueden compartir juntos, y me parece que está bueno dedicarlo para poder preguntar al otro cómo está, cómo se siente, ¿no? Porque para todos es difícil, también para los adolescentes. Hay como cierto mito, a ver, o creencia, podríamos decir, en relación a que los chicos están bárbaros porque no están yendo al colegio, los adolescentes también la pasan bomba porque están en casa. No, la realidad es que no es así, también lo están padeciendo, también hasta los que por ahí sufrían por ir al colegio están deseando ir, y es lógico porque es un espacio de relación y somos seres sociales, entonces todos estamos limitados. Por eso propongo que a las parejas, ya que hablamos del amor en tiempos de pandemia, particularmente en las parejas, tener en cuenta esto, ¿no? Poder recuperar, aunque sea de una manera escueta, no como antes, porque no se puede, porque tenemos que seguir cuidándonos, los espacios de encuentro, ¿no? Sea al aire libre, con una amiga, con un amigo. Digo, respetar estos espacios que son los que permiten oxigenar la convivencia, que si no termina siendo como fagocitante, ¿no? Termina siendo agotadora y suma un plus de estrés a la situación real. Es decir, todos estamos viviendo una situación de estrés por la pandemia. Y si a esto no buscamos alternativas que colaboren a que podamos sobrellevarlo mejor, bueno, todas las situaciones se van a agravar. Es decir, en situaciones de pareja donde ya estaban en crisis se van a agudizar. Hay otras parejas que por ahí han empezado a convivir o que se han podido, a partir de el diálogo y de mucho acercamiento, han podido como reencauzar, ¿no? No todo es negativo. Hay de todo, pero bueno, apuntamos a las cosas, digamos, a estar atentos a ciertas cuestiones para mejorar lo que no funciona y para poder, digamos, incrementar la comunicación, ¿no? Que siempre es lo que nos permite ser honestos y leales, como digo, con lo que queremos, con lo que sentimos, con lo que nos pasa, ser claros, transmitirlo verbalmente y ser concisos, no suponer o presuponer que el otro sabe o supone lo que me pasa, porque primero que esta situación nos ha descolocado a todos, a pesar de que ya hace tiempo que la llevamos y estamos un poco más adaptados en algunos casos, algunos más, otros menos. No deja de ser una situación que irrumpió en nuestras vidas y que también nos desorganizó en lo individual. Si nos desorganizó en lo individual, obviamente que también alteró la interacción. Entonces, tengamos en cuenta esto, entendamos lo que nos pasa a cada uno, seamos un poco más tolerantes con lo que nos pasa y también con el otro, porque esto es mutuo, y no perdamos de vista la forma de vincularnos, ¿no? La forma de decir las cosas, buscar el momento oportuno. Sé que no es fácil a veces. La otra vez, por ejemplo, hablaba con una paciente que me estaba contando una situación particular, una discusión con su marido, y teniendo una niña muy pequeña, yo le decía, bueno, ¿y dónde estaba fulana, no? No, estaba ahí porque, bueno, tratemos, yo sé que es difícil a veces, porque las cuestiones no se pueden siempre, uno no se puede anticipar a veces ciertas situaciones incómodas quizás para una pareja, pero bueno, en la medida de lo posible hay que ser muy cuidadosos, más ahora que se comparte tanto tiempo. Los niños, aunque sean niños y muy pequeños, puedo decir 2 años, 3 años, 1 año, dicen, no entiendo, no, bebés, no, ellos perciben absolutamente todo lo que sucede alrededor. Son hasta como cajitas de resonancia que registran todo lo que pasa alrededor. Entonces, pensemos en eso también como prioridad y tratemos de buscar espacios, aunque sea complejo. Hay gente que vive en espacios reducidos, esto limita y complejiza más, pero bueno, tratemos de estar atentos. Sé que son muchas cosas a tener en cuenta, porque la situación es compleja, pero creo que si todos colaboramos desde su lugar, como siempre digo, bueno, se puede salir adelante por lo menos con menos consecuencias o menos secuelas. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora, a poder interactuar más que hablar, a escucharlos a ustedes qué es lo que dicen. A ver. Bueno, qué bueno, saluditos a todos. Saludo a los que no saludé antes, que llegó acá Zulma, Silvia Carbani, Capazo, Mariela, Alejandro. Alejandro dice, elegir al otro desde el deseo y no la necesidad, me encantó. De eso se trata, exactamente, de eso se trata el amor sano, no desde la necesidad, porque desde la necesidad
ahí está la mala elección, ¿no? Y muchas veces se terminan en relaciones patológicas, muchas veces, no siempre, que se elige de la necesidad, en relaciones, como hemos hablado en alguna oportunidad, que son nocivas y que no nos lleva a nada fructífero y que no son posibles de generar crecimiento, sino desgaste y frustración. Acá dice Norma, el otro no puede resolver las cuestiones que nosotros no resolvimos, tal cual, pero ahí vamos. Por eso hablaba de los cuentos, ¿no? Que ilusoriamente, de alguna forma, los cuentos hablan de esto, que siempre va a venir un otro a resolvernos, a rescatar y a salvarnos, ¿no? Sea con Blancanieves, que con la manzana envenenada, a través del beso el príncipe me salva la vida. Digo, existe esto, que puede sonar idílico en una etapa de enamoramiento, no digo que no sea lindo, pero que tenemos que ser realistas, ¿no? Y realmente vivirlo desde otro lugar. Acá dice Norma, lo ideal, puedo vivir sin vos, pero elijo vivir contigo. Exactamente, de eso se trata. Es una elección. Desidealización cuando el príncipe azul destiñe, exactamente. Pobre príncipe, bueno, pobre príncipe, pero también, ojo, el chasco también con la princesa, ¿eh? Ahí vamos. Claudia dice, muchas veces lo que llamamos amor es como una adicción que nos da felicidad o placer solo cuando estamos con el otro. Exactamente. Y yo ahí, Claudia, lo que diría, yo no sé si la palabra sería, a ver, sí, obviamente se percibe como felicidad o placer, no voy a discutir lo que vos expresas. Lo que sí digo, que yo diría, ¿es felicidad o placer o es adrenalina que genera una sensación eufórica y de bienestar óptimo? Que no es lo mismo, porque generalmente las relaciones tóxicas, las relaciones adictivas suelen generar esta sensación de plenitud y de adrenalina continua y de excitación continua que se confunde muchas veces con la felicidad y con el placer. Porque en realidad si fuese felicidad o placer se podría perpetuar en el tiempo. Sin embargo, acá la idea es que si el otro no está, ahí morimos en el intento de vivir solos, digamos, ¿no? O solas. Norma dice de Gabriel García Márquez. Como humanidad, la pandemia es un desafío enorme, absolutamente. Y acá dice Claudia, en cuarentena tuvimos que resignar las relaciones, en especial las de pareja. Resignificar, perdón, las relaciones, claro, exactamente. Resignificar, muy bien. Porque había una rutina a la cual no estaba adaptado y de alguna manera muchas parejas venían funcionando. Y de repente encontrarse con él. Esto es como pasa a veces en vacaciones. Hay parejas, a veces me resulta, perdón, gracioso con todo respeto. Hay parejas que están muy mal y muchas veces tienen como la falsa ilusión de que, bueno, nos vamos de vacaciones, no digo que esté mal, pero me parece que está bueno ser realista, pensando que las vacaciones van a ser como un cambio mágico o un futuro proyecto de cambiar de casa, digo, cuando la cuestión es más esencial y tiene que ver con la relación en sí, con lo que cada uno pone o no pone en la relación. No es mucho más, va mucho más allá, trasciende unas vacaciones, porque esto es como pensar que me voy de amigas y como me voy de vacaciones la voy a pasar bomba. Seguramente sí, pero es necesario también que haya encuadres, porque convivir las 24 horas con alguien no implica, por más que esté de vacaciones, sinónimo de felicidad y de plenitud. Necesitamos reencuadrar y resignificar las relaciones, más aún en medio de una pandemia. Acá dice Norma, una invasión del espacio vital. Muchas veces no hubo la posibilidad de extrañar al otro, exactamente, que es tan importante, ¿no? Porque el extrañar y la falta también despierta el deseo. A ver, si yo todo el tiempo tengo la certeza que el otro está, entonces el deseo también un poco se aplasta, digamos, ¿no? Entonces, digo, está bueno también saber. Esto no implica desaparecer, digo, en las relaciones de pareja o sea, mostrarse ausente y estrategias. No lo digo desde ese lugar, lo digo para pensar desde la realidad, donde si todo el tiempo uno está presente. Yo recuerdo la queja de una paciente que me decía que años atrás, se enojaba mucho porque su pareja, ella decía que nunca tenía la iniciativa de llamarla por teléfono durante el día, nunca para saludarla a la noche. Entonces, cuando empezamos a hablar y empezamos a ahondar un poquito, la realidad es que yo creo que no le daba tiempo ni le daba lugar, porque al día creo que lo llamaba 10 veces, le mandaba 20 mensajes. Entonces, claro, primero, no tenía tiempo, y si lo tuviese, yo no sé en qué punto, en dónde
iba a parecer a él la falta o la necesidad de eso, y en realidad estaba hiperpresente, ¿no? Entonces, eso es interesante también rever, ¿no? Cómo influye la invasión del espacio, donde uno se siente invadido en lo individual, en la privacidad, porque uno, más allá de tener una pareja, es importante que conserve su privacidad, ¿no? Ahí volvemos a lo que dijimos antes, las parejas simbióticas donde tienen la idea de que es un espacio único, común, y donde, la otra vez leía, era increíble, hay un youtuber muy gracioso que a veces sube audios que le mandan, bueno, era una experiencia, en realidad un grupo de amigos que se pensaba reencontrar. Entonces, ¿qué pasaba? Al grupo que se empezaba a reencontrar, que era un grupo de muchachos del secundario, una pareja de, calculo que 30 años, 30 y pico, la mujer enviaba un mensaje al grupo de hombres, era tristemente gracioso, la verdad que era tragicómico, donde ella decía muy enojada, mire, les aviso que fulano no se va a juntar con ustedes porque nosotros tenemos un acuerdo de pareja donde solamente vamos a lugares, digamos, juntos. Y yo entiendo que ustedes se quieran juntar, está todo bien, pero esto es ella, es más, tenemos un solo celular, que lo manejo yo. No, terrible. La verdad, era terrible. Yo pensaba en él, ¿no? Pensaba que era una realidad, ¿no? Este hombre que permite estas cosas, porque la verdad era una relación totalmente tóxica, insana, terrible. Era desgarrador escuchar a esa mujer. La verdad que en un punto despertaba ira, ¿no? Desde el lugar donde hablaba, de poder, de control, ¿no? Que esta es otra de las cosas que se ha visto en situaciones de pandemia, exacerbadas en algunas parejas donde ya existía el control, ha aumentado esto del control. Como dije, ha potencializado un montón de cualidades características de las relaciones, buenas o malas. Bueno, les contaba que este audio realmente se me erizaba la piel poder escuchar. Yo no podía creer lo que decía ella con total impunidad, esto de que le manejaba el celular, que ella no lo autorizaba a ir. Digo, él estaba absolutamente ubicado, pobre, en un lugar de objeto literal, ¿no? Donde hacía o no de acuerdo a lo que ella le permitía. Bueno, terrible, terrible, y hay muchos casos, lamentablemente. Bueno, aquí bienvenida Claudia. Después acá Norma dice, hoy en día se ven pacientes abatimiento y depresión, muchísimo, muchísimo. Y más aún esto, repito, lo empecé a ver en el mes de agosto y septiembre, coincidentemente, no sé si es porque ahí hubo como un segundo golpe en la nuca, digo, en esto de la situación de estrés, ¿no? Que conlleva la sobreadaptación. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes, saludos. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, bienvenido. Adriana dice, es una construcción día a día, siempre surgen circunstancias que nos hacen reacomodarnos y si hay amor, respeto, empatía, nos vamos adaptando. Absolutamente, porque esto es lo que suele suceder en muchas parejas, ¿no? Donde muchas veces aparecen los reproches. Esto es muy común, yo lo escucho mucho en el consultorio, porque ella me dice que quiere empezar a estudiar y ¿desde cuándo? ¿Se acuerda ahora de estudiar? Ahora que hace 20 años que estamos juntos, que ya tenemos los chicos, que están grandes, pero ¿y ahora? Y sí, ahora. ¿Y cuál es el problema? Uno tiene que entender que el otro es un otro, ¿no? Y dar libertad y espacio. Y amor tiene que ver con el acompañar y aceptar también, no todo lo que él puede decir. No estamos hablando de respetar la libertad del otro. Y esto se ve con frecuencia, donde muchas parejas, muchos resignan a sus propios proyectos, tristemente, porque por ahí son proyectos respetables, individuales, más allá de la pareja, que debería y estaría bueno que sean acompañados, y otros, bueno, siguen y la pareja se adapta, acompaña, colabora, y en otros hace obstáculo, ¿no? Al punto que muchas veces, bueno, uno de los dos decide terminar con la relación o decide renunciar a su proyecto, que es lo más triste. Porque ahí no sé de qué estamos hablando, ¿no? Si no es compañerismo, entender lo que para el otro es importante, que el otro por ahí se quiera realizar o hacer tal o cual cosa, también debería ser importante para mí si el otro es feliz. Si no es una posición absolutamente egoísta, ¿no? Sonia dice, creo que cada vez se hace más difícil, estamos todos más intolerantes. Sí, esto es lo que yo he notado, que cada vez hay un mayor grado de intolerancia, que yo creo que tiene que ver con el grado de estrés que todos atravesamos, ¿no? Que algunos, como dije, de acuerdo a las particularidades lo han podido sobrellevar mejor y otros no.
A otros, que de por sí son más intolerantes, le ha sido más complejo, ¿no? Mismo en la calle esto uno lo ve con frecuencia. Situaciones de gente muy irritada, ¿no? De mucha violencia, donde se ha incrementado. Bueno, todo esto obviamente no está reducido al ámbito de la pareja o de una convivencia. Esto aparece manifestado en distintas áreas. Hasta podría decir que se ve claramente que es una reproducción muchas veces de lo que pasa en la sociedad en las redes, ¿no? Que es un modo, como dije, de vincularnos actualmente, donde aparecen distintos tipos de aplicaciones, como bueno, el Facebook, el Instagram, el Twitter, el TikTok, ¿no? El tema de cómo en algunos lugares aparece, más en los lugares donde por ahí no dan la cara o donde pueden no ser visibles, por ahí el Twitter, cómo aparece el grado de violencia y agresión para con un otro tan manifiesto, ¿no? Eso es terrible y es muy doloroso, porque, bueno, las personas que suelen ser agresivas están haciendo como una proyección de su propia, de su propio malestar, digo, ¿no? Y muchas veces esto lo que genera, obviamente, es mayor intolerancia y que la gente se aleje. Entonces digo, está bueno rever estas cuestiones de intolerancia y de malestar personales para poder subsanarlas, para ver con qué tienen que ver, porque en todo caso todos podemos enojarnos, sentirnos mal, intolerantes, estamos cansados, pero tratar de poder canalizarlo de una manera que sea más sana y más constructiva para nosotros también, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Silvina. Claudia dice, es cierto, es adrenalina. Cuando hablamos de esto de las relaciones que parece que generan como una felicidad absoluta, ¿no? Y en realidad tiene que ver con la adrenalina, que es lo que suele generar las relaciones que son adictivas, ¿no? Como las drogas en sí, ¿qué es lo que provocan? Una adrenalina y un estado como de plenitud, pero bueno, es una ficción que tenga que ver por ahí con la felicidad. Bueno, ¿qué tal, mamina? Bueno, acá dice Luis, necesitamos espacio para respirar y para hacer. Tal cual, tal cual. Y hay parejas que por ahí ya de por sí tienen ciertas características de cierto apego excesivo, ya de por sí el apego es excesivo, digamos, de cierta relación simbiótica, podríamos decir, donde se ve agravado en estas cuestiones, ¿no? En situaciones de crisis hay parejas que tienden como a fagocitarse uno con el otro, ¿no? Y hay otros que logran como retroalimentarse de manera individual y retroalimentar a la pareja, lo que es lo mejor, tener espacios propios, ¿no? Porque si no, uno se termina agarrando otro y después se pierden. Que esto es lo que termina uno viendo en el consultorio, cuando las parejas que ya llevan muchos años relaciones internas, que llamamos para hacer terapia, la persona, uno de los dos, más vulnerable, queda contado de despersonalización donde no se reconoce. Entonces, pero yo era así, yo no sé por qué ahora soy así, si era así. Claro, a medida que va pasando el tiempo, va como, digamos, perdiéndose, ¿no? Va cediendo tanto, que ya después es como si se hubiese olvidado de sus propias necesidades, de sus propios deseos. Entonces, bueno, por eso es importante estar atento a esto, ¿no? Que decía Luis, respirar, dejar ser y conservar estos espacios, marcar límites. Siempre los límites digo que tienen que ver con el amor, muchas veces son mal interpretados, muchas veces pueden no gustar, ¿no? Más en las personas que tienen características de tener relaciones posesivas. Obviamente no les gusta que el otro le ponga un límite, pero bueno, el límite tiene que ver con el amor y uno no siempre tiene que esperar encontrar en el otro aceptación o una sonrisa. A veces los límites no agradan, pero si uno considera que son necesarios y oportunos, hay que ponerlos y tienen que ver con el respeto, ¿no? Así que no hay que estar siempre buscando la aceptación del otro, sino hay que buscar más que nada encontrar el punto lo cual nos hace feliz siempre y cuando respetemos lo que queremos y respetemos al otro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes, Marco. También Marco lejos desde Chile. ¿Cómo va? Bueno, estas cuestiones obviamente atraviesan las cuestiones que tienen que ver con el amor y las relaciones. En todos lados se juega lo mismo, ¿no? Más allá de la cultura, ¿no? Sean en la etapa de enamoramiento, como en la posterior, como en situaciones de crisis. Por eso me pareció interesante hablar de la pandemia, porque obviamente que es una situación de crisis difícil, mundial, que todos atravesamos, y me parece que siempre hay que estar trabajando activamente, buscando recursos para tratar de mejorar la comunicación, y esa
es la mejor manera de salir adelante. Y he visto, porque esto lo experimentó en el consultorio, que las parejas que en algún momento han entrado en crisis, cuando empiezan como a mejorar el diálogo, a buscar espacios personales, porque a veces está, como dije antes, la ilusión de que, bueno, como venimos mal y bueno, nos sentamos en el gimnasio juntos para hacer algo distinto. No, pueden compartir otros espacios de disfrute juntos. Puede ser una película, puede ser una salida, pero espacios que tienen que ver, digamos, con espacios de dispersión, yo diría que sean personales, que los compartan con amigos o solos, pero con la pareja que se busquen otros espacios por fuera. Y cuando hay hijos también, tratar de preservar, que sé que es difícil, espacios de la pareja, porque como otras veces he dicho y no me canso de repetirlo porque es para tener en cuenta, muchas veces la pareja se pierde dentro de lo que es la familia cuando llegan los hijos. Sé que es difícil por todas las dificultades que surgen en lo cotidiano, pero es importante que las parejas traten de conservar un espacio a través del tiempo, que sea personal, que sea cual novios, digamos, para poder, oxigenar la pareja, que una cosa es la pareja y otra cosa es la relación de padres dentro de lo que es la familia. Bueno, tenemos que dejar acá, lamentablemente, siempre me quedo con ganas de más. Gracias por haber participado, espero que les haya gustado y bueno, y a los que lo vayan a ver después, también, pueden opinar, criticar. Yo siempre digo que todo lo que se pueda decir es válido y sirve. Las críticas también, bienvenidos sean, porque nos ayuda a pensar cosas nuevas. Nadie tiene el saber absoluto, ni yo, ni nadie, así que todos podemos aprender de todos y de las propias experiencias. Así que muchísimas gracias y voy a agregar algo que acá dice Zulma. Dice, en estos tiempos de pandemia y siempre fundamentar el respeto al espacio personal y privado de cada persona, ya sean integrantes de una familia o en cualquier grupo humano, tal cual. Exactamente. Bueno, feliz de haberme encontrado con ustedes un día más. Este encuentro 47, cerca del 50, no lo puedo creer. Gracias por acompañar siempre, por estar del otro lado, gracias por la calidez y siempre digo que no estaría acá si no estuviesen del otro lado. Gracias por estar siempre nuevamente, que tengan una hermosa semana y nos vemos el próximo viernes en el mismo horario. Que tengan un fin de semana espectacular y una semana mejor aún. Nos vemos.